existe como pirámide social, eso no lo puedo negar. Está en línea para charlar con nosotros respecto a ese tema, a lo que planteaba recién Eduardo Donza, que es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, con quien quiero charlar los minutos que tenga sobre este tema. Eduardo, querido, ¿cómo estamos? José Luis desde Medios Rioja, Canal 11, aquí en la capital de la provincia, te saluda. ¿Cómo estamos? Buen día. Sí, buenos días, muchas gracias por el contacto. Primero déjame formularte esto, ¿no? Sobre todo con alguien que le gusta estudiar la sociedad, que le gusta conocer la historia de la sociedad. Y cuando hablamos de clase media, hoy se puede decir que es parte de la pirámide, se ha derrumbado, ha renacido, está dentro de qué parámetros sociales y económicos. Y la pregunta concreta para ir al hueso como aquellos defensores bruscos es, ¿existe la clase media para que podamos hablar de ella? Sí, a ver, existe, sigue existiendo, sufre ajustes muy grandes y cada vez proporcionalmente representa una menor porcentaje de población de la Argentina, ¿no? Es muy interesante el tema, como usted decía, porque clase media no es solamente una cuestión determinada por los ingresos, ¿no? Claro, claro. Son cuestiones de pautas culturales, formas de vivir, generación y consumo de bienes culturales, ¿no? Porque hay una retroalimentación también, no Claro. solamente ir al teatro, ir al cine, ir a un recital de música, de las diferentes músicas que tenemos en nuestro país y también en las diferentes generaciones, ¿no? Como vemos que la música va cambiando, ¿no? Pero lamentablemente, como usted dijo, no es una cuestión actual, pero se va marcando cada vez más, que hace décadas, ¿no?, que se viene como una degradación con respecto a lo que es esa clase media, que era además, y hay que marcarlo mucho, un orgullo que teníamos los argentinos, ¿no?, de tener sectores medios muy desarrollados, muy pujantes, culturalmente, de culturas muy elevadas, a niveles de los países europeos, y era muy atípico en América Latina. Más allá de tu Y investigación en el UCA, perdón que te sí, interrumpa, vos sos licenciado en sociología, ¿no? O sea que conocés sí, bien las sí, sí, pirámides sociales. sí, 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 pero la clase media trasciende lo que yo voy a comentar ahora de los niveles de ingreso, ¿no? Bien. Porque eh, si uno dice sectores medios, y usted hablaba de más o menos qué ingresos, eh, uno puede decir que hay un 20% de los hogares que pertenecen a un sector que uno lo podría denominar medio integrado, ¿no? Pero son ingresos que uno identifica de los hogares entre los 5 millones y los 15 millones, ¿no? Claro. Que no todos los hogares pueden llegar a ese nivel de ingresos, pero No. están integrados y pueden ser profesionales, comerciantes exitosos, o que más o menos le va bien y la van llevando, ¿no? Después hay unos que son los que como descendieron, ¿no? Que es ese desprendimiento del cual estábamos hablando, que son medios casi ya aspiracionales, es decir, que sostienen con uñas y dientes el seguir perteneciendo a esa clase media, que ya los ingresos de ellos como que ya fueron bastante socavados, ¿no? Que están entre los 3,5 millones y 5 millones. Claro. ¿No? Que les queda así lo que se denomina un capital simbólico de la clase media, ¿no? Que siguen teniendo los consumos culturales o diferentes tipos de consumos, que se la van rebuscando muchas veces para ir a lugares que sean más baratos o culturales gratuitos. Y después tenemos los que ya casi cayeron, que están ahí, que hasta entran en algunos momentos en los niveles de pobreza. Nosotros los denominamos los medios vulnerables, que son otro 20%, que son Claro. los que están entre los 2 millones de ingresos del hogar y los 3,5 millones, Vos ¿no? sabés que vos Y hablás eso, de ni esas bien cifras. pasa algo, ya entran en la situación de pobreza. Vos sabés, Sí, disculpe. no, Sí. no, está bien. Licenciado, sabés que hablas de estos temas, que hay provincias, Catamarca, La Rioja, donde vos hablas de 2 millones, 5 millones,
Y acá el sueldo de un trabajador público roza los 700, 800 mil pesos. Quizás no niego que acá hay gente como gerente de un banco, de una fábrica, que por ahí puede estar en eso, o algún médico es más, que termina pagando ganancias por lo que cobra. Pero yo me imagino esa situación que vos me contás, de 2 millones, 5 millones, hasta 15 millones. Hay lugares, sobre todo en el norte del país, que es imposible pensar en un trabajador cobrando esa suma. Claro, sí, 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 por supuesto que está todo muy, muy golpeado. Los trabajadores del Estado también que en el último tiempo han tenido un ajuste y nos aparece directamente en la estadística, además que aparece en los registros, con ingresos inferiores a la evolución de lo que es el índice de precios al Sí, consumidor, ¿no? seguro. Mm. Tenemos, porque cuando hablamos del indicador de pobreza por ingreso, ¿no? Que es el más habitual en América Latina, el más usado, porque después hay otras formas, muchas formas de medir la calidad de vida de la población, pero lo que nos ha dejado tantas décadas, ¿no? Porque un error también es asignarlo a un gobierno específico o a una etapa específica de gobierno o de implementación de política. No, no es para disculpar a nadie en lo más mínimo, pero para tomar una verdadera dimensión de la gravedad del tema, ¿no? Seguro. Si no parecería que, bueno, no, sí, cambiamos y votamos otra cosa y gana otra persona y solucionamos todo. No, Mm. Ahora, lamentablemente el mm, problema es mucho más sí. serio y Ujú. va, como usted dice, directamente asociado a la estructura productiva, a que Seguro. no tenemos Mm. una estructura productiva acorde a lo que tendrían que ser las necesidades de la población, ¿no? Ahora Sí. pregunto, el que tiene asistencia del Estado, digo asistencia no es que le dé la garrafa, el bolsón, no, 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 el que trabaja para el Estado y que gana, como te decía yo, amigo, acá en La Rioja, y sueldos de 800, 700, algunos de menos, ingresa dentro de lo que se llama ya la indigencia, ya está fuera de esta pirámide, que estamos tratando de analizar, con tu ayuda, obvio. Los valores del mes de enero, que son los últimos, de la canasta básica total, ¿sí? Para una familia tipo, Está un arriba. matrimonio y dos hijos chicos, la canasta oficial a nivel promedio del país es de 1.360.000. Claro. Es decir, la familia tipo que esté por debajo de ese millón, 1.360.000, no va a ser calificada como familia en situación de pobreza, Claro. ¿no? Entonces, con los valores que usted dice, un sueldo de 700, 800.000 pesos, y que pueda trabajar también otro miembro del hogar, o el hijo más grande, o la mujer, ya se estaría superando, ¿no? Ahora, usted me dice, pero Eduardo, usted me dice 1.360.000, pero es lo mismo ganar 1.360.000 y no ser pobre que 1.300.000 y ser pobre, ¿no? Claro. ¿Ve? Todos Mm. estos indicadores nos sirven para ver la globalidad de la Seguro. situación y cómo va Bueno, ustedes lo evolucionando. analizan bien Pero en el informe porque hablamos de exclusión económica y territorial y hasta social, diría yo, ¿no? Porque alguien que gana y que no tiene ni siquiera para irse de vacaciones, bueno, en el caso de nosotros en La Rioja, un lugar de la costa o un lugar veraniego de los que tenemos aquí, es casi ser excluido del, no solamente el tema económico y territorial, sino también social, ¿no? bueno, claro, ese es el problema más serio, ¿no? Pero usted lo está presentando desde el punto de vista de los derechos, ¿no? Que siempre es lo que tenemos que estar defendiendo, ¿no? Los derechos que no solamente nos dan las leyes o la Constitución, sino también los convenios internacionales y los derechos de las personas Claro. y de los sujetos a nivel internacional. Pero cuando uno ve las situaciones más extremas, ¿no? De los que ya están excluidos, ¿sí? De un sistema, no solo de la distribución de un buen trabajo, de la distribución del ingreso, sino que empiezan a estar excluidos muchas veces de las pautas mínimas de convivencia y de respeto social, ¿no? Seguro. Porque Mm. empieza una cuestión que se va acumulando, porque tengamos en cuenta que, como usted bien lo decía, esto no es nuevo, ¿no? Hace más de 20 años o de No, 30 no, años que estamos en unas coincido. situaciones cada vez Coincido. más No, no es mi ley, degradantes. no es mi ley. Esto, mi ley No, por ahí no, profundizó muchas cuestiones. claro, claro. Es como deslizándonos
por una pendiente, ¿sí? Que a veces cambia la pendiente y mejoramos un poquito, pero después pasa algo a nivel general o a Seguro. nivel particular, de que seguimos empeorando, ¿no? Entonces ya hay una parte de la población, que puede ser hasta un 20-25% de la población, que son pobres estructurales, que ya es una tercera generación que vive en situaciones de exclusión, Claro. que ya empieza a tener no solamente una problemática de ingresos, una problemática laboral, sino una problemática de enfermedades de la pobreza No, que claro, vuelven, ¿no? claro. La tuberculosis, el mar de Chagas, según el área del país que estemos La refiriéndonos, triquinosis, el gripe aviar. triquinosis, gripe aviar, efectos del COVID que quedaron muy golpeados. Es decir, que hasta si se llega a dar el milagro de que consigan un buen trabajo y un trabajo registrado, no pueden pasar el preocupacional Seguro, clínico, seguro. ¿no? Entonces, y esa parte de la población a veces genera situaciones muy disruptivas, hasta de seguridad y de calidad de vida para el resto de la población. Si Seguro. no, no hay lógica cuando leemos que nos debe pasar en la ciudad de ustedes, en las ciudades más grandes, en las intermedias pasa menos, ¿no? Pero cuando vemos que para robarle algo, una mochila a una nena de 9 años que va a la mañana al colegio, terminan matándola. Y dicen, pero ¿cómo? Dos personas grandes, ¿qué le van a robar? Entonces hay cuestiones No, que ya claro. entran como en una anomia, Sí, en un seguro. desconocimiento de la norma en sí, ¿no? Voy a violar esta norma para sacar tal rédito y tengo tal posibilidad de que me agarren, pero de mi perspectiva me conviene violar. No, ni se hace No, esa claro, cuestión lógica. claro, claro. Se suma esto de los sectores más desposeídos, más excluidos, el tema de las Claro, adicciones, ¿no? De los consumos que están ahí siempre como algo acechante, el seguro. tema del narcotráfico y el narcomenudeo también, ¿no? Como una posibilidad sencilla y rápida de conseguir ingresos que por otros lados no lo pueden tener. Seguro. Paralelo Ni a esto hablar. va la problemática de los sectores medios, que era lo que hablábamos al principio, Ujú. y tenemos a nivel general como una sociedad cada vez más Qué empobrecida. locura. Licenciado, me gustaría volver a charlar, me quedaron varios temas, pero tengo una conferencia de prensa en puerta, tengo todavía información para contar, entre ellos la muerte de Darío Lopérfido, el exsecretario de Sí. Cultura, que falleció hace unos momentos atrás. Así que le mando un abrazo grande y lo comprometo a que volvamos a charlar sobre estos temas, querido Eduardo. Sí, por supuesto, a disposición, y también ya que he nombrado a Darío Lopérfido, que independientemente de las cuestiones políticas de pertenencia, ha colaborado mucho con la cultura, ¿no? Sí, claro, Y con el sobre Colón, todo, Teatro en el Colón, claro, ¿no? Sobre todo lo que fue el desempeño de él en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Nuestra ciudad. seguro. Así que sí, hizo muy bien en nombrarlo y en tenerlo muy en cuenta. Así que a disposición cuando necesiten. Abrazos, querido licenciado, Bueno, que tenga buen viernes, buen fin de semana. igualmente. Eduardo Donza, investigador, licenciado en sociología, ¿no? Quien mejor analizar las pirámides sociales que un licenciado. El tema es la pobreza. Dios mío, hablaba de 2 millones, de 3, de 5 millones, de 15, de 30 millones. Yo creo que ni ganando un premio en Ajalar o en el Quini 6 o en el Telequino, el que quieras, puedo llegar a tener ese dinero en mis bolsillos o en mis cuentas bancarias o en mis billeteras virtuales, ¿no? Separando, después amplió lo pérfido, 61 años tenía ELA, que es una especie de... no sabría explicarlo, bueno, no soy médico, menos mal que no sé explicarlo, porque sería un queso, pero bueno, falleció a los 61 años, un tipo que hizo mucho por la cultura, lo mismo que Esteban Bullrich, ¿no, Tete? Lo de lo pérfido, Sí. que en realidad la ELA es una esclerosis, ¿no? Una esclerosis. Sí, una esclerosis lateral amiotrófica. Ajá, bien. Eso Bueno, es en realidad. Él no llegó a estar en la situación de Bullrich, que está, viste, que se maneja en silla de Sí, ruedas, casi con una Que parálisis. tiene una manera, bueno, particular de comunicarse. De comunicarse, también. claro, que lo vimos hasta hace 5 años atrás muy activo. Esteban fue funcionario de Macri, etcétera, etcétera, pero bueno, hoy está vivo, la está peleando. Bueno, lo pérfido no llegó ni siquiera al estado de Bullrich, porque
lo venció antes la enfermedad, ¿no? Murió en Madrid, es lo que dice el parte, muy cortito, lo subió a ámbito financiero hace unos minutos, a los 61 años después de pelear con como bien dice Gabriela, la esclerosis lateral amiotrófica, más conocida como ELA. Bueno, lamento mucho la noticia. Incluso fue tan conocido en el ambiente político que se acuerda Gran Cuñado, aquel sketch que tenía Tinelli. Bueno, lo pérfido era uno de los integrantes, Gran Cuñado. Imagínate la importancia política que tuvo en su momento un hombre que hizo muchísimo por la cultura. 11:51. No me quiero ir sin una marcha que se hizo ayer, que creo que algo comenté en el programa de ayer, muy al pasar, que me la había pasado Mirta Collante, que participó de esta como Madres del Dolor. Habló la mamá de Simón, el bebé fallecido. La mamá es Lucía, ¿no? Del bebé fallecido a las pocas horas de nacer en el hospital, que ya están las caras que ha difundido a la familia, entre ellos del doctor Paz, que bueno, ha sido